y buenas tardes para algunas partes porque está oscureciendo aquí en Indianápolis, pero en otros lados posiblemente todavía esté el sol arriba. Les saludo con gusto, esperando que todos se encuentren bien, que estén gozando de salud. En esta ocasión, como hemos estado haciendo los jueves, pues retomamos el tema de la doctrina del preterismo, la cual realmente usamos como trasfondo de las pláticas que hemos tenido en estas últimas semanas. Los que están enseñando que Jesús ya vino, que ya fue la resurrección de los muertos, que ya fue el juicio final y por lo tanto vivimos el tiempo post final, marcando que estos eventos fueron en el año 70 antes de Cristo. Se encuentran en graves problemas, ya que tuercen la palabra de Dios. Tratan de amoldar los eventos mencionados y sus consecuencias a la idea que tienen de la escatología realizada. Si Jesús ya vino, ¿qué sentido tiene la vida? Si Jesús ya vino, ¿qué sentido tiene servir o el servicio a Dios? Claro que no ha venido Jesús. Nosotros esperamos esa venida, esperamos la resurrección, esperamos el juicio. Por ejemplo, la semana pasada vimos y contestamos algunas preguntas acerca de lo que pasará en su segunda venida. Y la última pregunta que respondíamos era: ¿para qué va a venir el Señor por segunda vez? Y a grandes pasos podemos hacer una remembranza de ello. Jesús vendrá a resucitar los muertos. Yo le invito, amado hermano o hermana, que esté muy atento a estén muy atentos a estas pláticas, porque esta doctrina, tarde que temprano, alguien que usted conozca se la va a plantear, o la va a tener como práctica, o va a entrar de una manera silenciosa en la comunión, en la comunidad donde usted está. Amado amigo, amiga, esta plática es de interés también para usted, porque en esta plática repasamos tales eventos que usted se entera por parte de las Sagradas Escrituras de lo que falta por transcurrir, lo que falta por pasar, y dónde se ubica usted en el presente, y si permanece de esa manera, dónde estará en el futuro. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 12 del 47, vamos a leer el 47, 48, 49 y hasta el 50. Fíjese bien. Juan capítulo 12 versículos del 47 al 50 dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento
de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Esto es en cuanto al evento del juicio. El Señor está diciendo en esta escritura que el hombre va a ser juzgado de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso dice él, yo no les juzgo, sino que la palabra que les he hablado les juzgará en el día final. Porque eso es la verdad. En los juicios terrenales, el juez, para poder dar un veredicto, tiene que posar su vista y su mente, su corazón, en la Constitución. En la Constitución que rige el lugar donde él funge, donde él trabaja como juez. El veredicto no debe de ser de acuerdo a su capricho o de acuerdo a intereses personales, sino que debe de ser con una base y un fundamento en la Constitución, en las leyes. De esa manera el Señor Jesucristo nos está dejando saber que en el día del juicio final se abrirá la palabra de Dios en un sentido figurado o espiritual y seremos juzgados de acuerdo a lo que ahí está escrito. Interesante. Ahora, en cuanto a resucitar a los muertos, también podemos leer en Juan, si vamos un poquito para atrás, en Juan capítulo 6, mire lo que dice el versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esa es la voluntad del Padre, esa es la voluntad de Dios, el Padre de Jesús, el que envió a Jesús, que de todo lo que le diere, hablando de las personas, de las almas, no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Mire lo que dice el versículo 44 de ahí mismo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. En este versículo 44 dice el Señor que en su infinita vista del futuro, o sea, en su atributo como una persona omnisciente, omnipresente, el Señor ya vio quiénes están en la vida eterna y ya vio quiénes están condenados. En ese sentido, el Padre, cuando se predica el Evangelio, ya sabe quién va a obedecer el Evangelio y quién no. Si usted busca las cosas de Dios, usted va a obedecer el Evangelio. Pero si usted no quiere hacer las cosas de Dios, usted no va a obedecer el Evangelio. En ese sentido, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Cómo es que trae el Padre a personas a Cristo? Por medio de la predicación de la palabra. Porque es por medio de la predicación de la palabra que se le da a conocer a cada persona el deseo y la voluntad de Dios y también el porqué de Jesucristo en la tierra, sufriendo, muriendo, siendo sepultado y resucitado al tercer día. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo, dice el Señor Jesús, le resucitaré en el día postrero. Otro versículo también que habla de la resurrección es: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
Aquí en este versículo 54, el comer la carne y beber la sangre de Jesús no es que nos conviertamos en caníbales y que seamos irreferentes al mandamiento de no comer sangre, aunque aquí está hablando de la sangre de Jesús, sino que comer la carne y beber la sangre de Jesús, el significado es que su vida esté en nosotros y que nosotros estemos en el camino de Jesús, que nos alimentemos de Jesús, que tomemos para mitigar nuestra sed espiritual de Jesús. Por eso dice el Señor Jesús: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Porque cuando uno tiene hambre y sed de justicia, al momento que lo tiene a su alcance, se alimenta de la justicia para mitigar esa hambre y esa sed. Entonces, comer la carne y la sangre de Jesús en el sentido figurado no tiene que ver con la carne física ni con la sangre física, y tampoco tiene que ver con el recordar la muerte y sufrimiento del Señor Jesucristo. No se refiere a la cena del Señor, sino que se refiere simple y sencillamente a tomar su camino. Es como cuando dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí cada día no es digno de mí. O sea, es otra forma de decir que debemos de tomar la cruz, comer su carne y beber su sangre. Debemos de tomar la cruz diariamente, cada instante, cada momento de nuestra vida. Y de esa manera tendremos la esperanza de la resurrección para vida eterna en el día postrero. Pero avanzando de lo que vimos la semana pasada, pudiéramos también considerar en Hechos capítulo 17 y versículo 30, que nos habla de que aquellos hombres a los que Pablo les predicó en Atenas eran personas idólatras, eran paganos, eran gentiles que tenían sus propias filosofías, que tenían sus propias leyes. Sin embargo, un evento había pasado, y era el evento que se estaba predicando en esos días con mucho auge, con mucha fuerza, porque era el ministerio de los apóstoles, la predicación del Evangelio de Cristo. Y el propósito era que el Evangelio fuera desparramado a toda la tierra, de tal manera que la tierra se llenara de la vida, muerte y resurrección de Cristo, y el propósito del por qué lo hizo. Él vino a traernos un mensaje de salvación, vino a ofrecernos el reino de Dios, y eso le costó su vida. Y entonces, de esa manera, el apóstol Pablo está tratando de hacer ver a los atenienses de que todos descendemos de Dios, porque hay una promesa que se le hizo a Abraham para que veamos que en la mente de Dios siempre estuvo el bendecir a todo el mundo, no nada más a los judíos. De manera que en la segunda parte de la gran promesa que Dios le hizo a Abraham, le dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces estos hombres que vivían en un mundo pagano, que vivían como idólatras, que estaban tan acostumbrados y tan deseosos, tan anhelantes de conocer alguna deidad para ponerle un altar, ahora tenían su atención puesta hacia los eventos que habían pasado en Jerusalén y de los cuales los apóstoles eran encargados de distribuirlo a todo el mundo. Así de que ahora que Pablo les está predicando esta palabra,
les está diciendo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Debe de haber el arrepentimiento humano, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Imagínense. Los amigos o las personas que estaban en Atenas escuchando a Pablo ahora ya estaban advertidos de que ya no había tal cosa como que no sabemos, no conocimos, nadie nos dijo, sino que aquellos eventos tan sonados de Jerusalén ahora lo estaban escuchando directamente por boca de un embajador de Cristo, el apóstol Pablo. ¿Qué más va a pasar en la segunda venida de Cristo? ¿Para qué va a venir el Señor? Bueno, una de las últimas cosas que quiero considerar en esta primera parte de la plática es que va a venir a destruir los elementos, la materia, el universo visible. Todo lo que nosotros vemos y palpamos, todo lo que nuestro ojo alcanza a ver y lo que ha alcanzado a ver, aún considerando lo que hemos visto solamente a través de la pantalla, o a través de fotografías, o a través de revistas, todo lo que nuestros ojos ven, o que no hayamos visto y que nuestra mente nos ha registrado de que hay un universo sideral que nuestra vista en la parte donde nos encontramos no alcanza a ver, al menos los planetas, alcanza a ver las estrellas, la luna, el sol, pero los planetas no. Hay algunas partes del mundo sideral que no vemos, pero también hay una atmósfera que es invisible, pero ahí está. La respiramos. Golpeamos esa atmósfera. La movemos. Es el aire. Todo eso, al igual que las cosas que tenemos, a las cosas que nos dirigimos, a donde vamos, donde estamos, las construcciones, todo lo que la mano del hombre ha hecho y aún lo que Dios creó, será destruido. Será destruido. Y lo digo así con esa calma y con esa paciencia, porque no quiero que haya alguna duda en cuanto a esto. Va a ser destruido. Y de acuerdo a cómo nosotros estemos delante de Dios, ahorita, que estamos vivos, será el lugar que hemos escogido cuando estemos en la otra vida. En la otra vida hay dos lugares esperándonos. Uno se llama cielo y el otro se llama infierno. Uno es donde descansa eternamente, cuidándolo Dios mismo, como su Padre. Y el otro es donde está siendo atormentado día y noche, juntamente con el diablo y sus ángeles. Pero ahí en 2 de Pedro 3:9 hasta el 11, lea conmigo por favor, 2 de Pedro 3 del 9 al 11. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Fíjese. Cuando el Señor venga la segunda vez, la resurrección de los muertos se llevará a cabo. Estoy hablando de la resurrección general de todos los muertos. Y podemos añadir lo que dice en 1 Tesalonicenses 4, también la resurrección de todos los muertos y también el arrebatamiento de los que estén vivos, para ser transformados. En un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios. Viene pues el Señor a resucitar para que todo hombre, toda mujer esté enfrente a Él, delante de su presencia, para el juicio. Este es el juicio final, donde se va a determinar a dónde va. ¿Al cielo con Dios o al infierno con el diablo y sus ángeles? Y luego viene la destrucción de la tierra, la destrucción de los elementos, la destrucción de los planetas, de las Pleiades, la destrucción de la atmósfera. Todo esto va a ser deshecho porque ya no va a tener para qué existir. En la vida eterna, sea para castigo o para gozo con Dios, no va a hacer falta nada de lo que tenemos ahorita. Lo único que hace falta para ello es nuestro espíritu. Nada de lo que tenemos, nada de lo que amamos y deseamos va a ser. Lo único que prevalece del ser humano es su espíritu, y la única actitud que prevalece para siempre es el amor. Por ende, amados, en cuanto a las cosas que van a pasar y el porqué de la venida de Jesucristo, es poner fin a la oportunidad de enmendarse con Dios. Cuando una persona vive en la tierra, tiene la oportunidad de conocer la palabra de Dios, de conocer el camino de Dios y de aceptarlo. Y aún hay una responsabilidad en cada ser humano en determinada edad, o a partir de determinada edad, donde el hombre y la mujer están obligados a buscar a Dios. Si no lo hacen, es negligencia. Es pecado el saber que hay un ser supremo e ignorarlo. Eso es pecado. Y la forma en que nosotros demostramos que no lo ignoramos sería yendo a su palabra y siguiendo sus indicaciones. Se acabará la oportunidad. Usted vive aquí, tiene la oportunidad, pero el día que usted muere se acabó la oportunidad. El día que venga Jesucristo se acabó la oportunidad. Sea lo que ocurra primero, en ese momento se le acaba la oportunidad. Ya no hay otra oportunidad. Y lo que sigue entonces es enviar al mundo a su respectivo destino. Después de haber separado a los justos de los injustos, cada uno será llevado a su propio destino. Así de que, amados, yo quisiera que hoy viéramos una reflexión tocante a estos eventos de la segunda venida de Jesucristo. El impacto mundial de la segunda venida de Jesucristo. ¿Qué impacto tiene en su vida el saber que Jesucristo vendrá? Y que usted tiene que estar preparado para recibirle.
Claro que antes de estar preparado para la segunda venida de Jesús, usted tiene que recibir a Jesús en su vida por la obediencia del Evangelio. Por eso hacemos mucho hincapié en que usted debe de escuchar la palabra de Dios, debe de estudiar, de entender la palabra de Dios. Porque como hemos leído y está registrado en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando usted entiende lo que está escuchando de la palabra de Dios, usted toma la decisión de obedecer o no obedecer. Si usted toma la decisión de obedecer, usted se arrepiente de sus pecados y viene al bautismo para perdón de sus pecados. Sus pecados no son perdonados en el arrepentimiento. En el arrepentimiento usted está reconociendo sus pecados. En el bautismo sus pecados son perdonados. En un sentido simbólico, sus pecados son lavados. De tal manera que usted viene a estar limpio, limpia, delante de Dios. Amados oyentes, Dios deja registrado en su palabra cada uno de los actos necesarios para nuestra enseñanza, cada uno de los actos necesarios para nuestra reprensión, para nuestra corrección. El Señor nos instruye por medio de su palabra para caminar en justicia, para caminar plenamente en la voluntad de Dios. Si nosotros no creemos la palabra de Dios, pues no estamos haciendo válido el plan de Dios en nuestras vidas. La advertencia de un día de juicio final da fuerza al entendido para luchar, da fuerza para llegar en buenos términos a ese momento del día final. Es la razón por la que Jesucristo, el Verbo de Dios, el Verbo divino, vino en forma de hombre y se humilló hasta la muerte. Y dice la palabra de Dios, y muerte de cruz, ¿verdad? Muerte por crucifixión. Somos ingratos, insensatos, si tratamos nosotros de ignorar esto. Y de esa manera estamos haciéndonos aptos para el castigo eterno. La actitud de aquellos que aprecian la enseñanza, por otro lado, aquellos que aprecian la enseñanza de la Biblia, la enseñanza de Dios, debiera de ser de respeto a sus mandamientos, de deseo ferviente de estar bien con Dios, deseando la venida de Jesús. Estarse limpiando constantemente, estarse autoanalizando constantemente, estar haciendo la obra de Dios, viviendo en obediencia, en humildad, en mansedumbre, con sobriedad, con templanza, amando a Dios sobre todas las cosas. Dice allí en 1 Tesalonicenses, por favor, si pone su vista en 1 Tesalonicenses 1, del 9 al 10, dice la palabra de Dios allí, 1 Tesalonicenses 1, del 9 al 10, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Fuera de contaminación. Eso es lo que impacta el mensaje de la segunda venida de Jesús. Eso es lo que hace
la doctrina del juicio final, de la resurrección de los muertos, de la separación de buenos y malos, fuera de contaminación. Como dijo Pedro en los versículos que leímos ahorita. Si sabemos estas cosas, ¿cómo no debemos de andar entonces? Preparándonos, apresurándonos para la venida del Señor. Estar listos, estar preparados, esa es la clave para que nosotros entremos al reino de Dios. Por eso leemos también en Filipenses 3:20, por favor, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Fíjense que aquí la palabra esperamos es la palabra griega apek de chomai. Apek de chomai. Y esta palabra quiere decir esperar con ansia. O sea, lo que estamos leyendo en Filipenses 3:20, que nosotros esperamos al Salvador, está diciendo esperamos con ansia, con grande deseo al Salvador y al Señor Jesucristo. Así de que nosotros debemos de estar listos. Nosotros debemos de estar siguiendo las instrucciones y las enseñanzas del Evangelio para poder estarnos preparados. Ese es el impacto, hermanos, de la doctrina de la segunda venida de Cristo, de la resurrección de los muertos, del juicio final. Dice en Colosenses 3, del 1 al 4, Colosenses 3, del 1 al 4, por favor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Siguiendo la instrucción y la enseñanza del Evangelio. Buscad las cosas de arriba. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Entonces vosotros también, cuando Él venga, seremos manifestados con Él en gloria. La palabra gloria quiere decir en felicidad, aceptación, en gloria como el Señor. Versículo de 1 de Pedro 1:13, este último versículo que vamos a presentar en esta ocasión, dice la palabra de Dios, 1 de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Es necesario educar nuestra mente con este pensamiento. Usted, para venir a Cristo y para entender las cosas de Dios, usted necesita educar su entendimiento, su mente. ¿Cómo se logra eso? Con el estudio bíblico, el estudio concienzudo, con la permanencia en las cosas de Dios, con la práctica de los mandamientos de Dios. La oración nos ayuda a estar fuertes y a estar prevaleciendo en estas cosas. Todo aquel que persevere hasta el fin será salvo, pero el que no será condenado, dice otra escritura. Así de que el impacto, amados hermanos, es tan notorio y es tan mencionado en las Sagradas Escrituras que nosotros no podemos decir que no tenemos información. Al contrario, el Señor nos da exceso de información. Nos da la información necesaria, pero es bastante
como para decir que no entendemos o que no sabemos. Eso sería una incoherencia o una necedad por nuestra parte. ¿Está usted escuchando? ¿Entiende este mensaje? ¿Entiende el impacto? Así como el impacto de la muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo, el impacto que tuvo la predicación del Evangelio en tiempos bíblicos, así debe de estar impactando en nuestras vidas el hecho de que el Señor vendrá y que va a venir a destruir estas cosas. ¿Está usted preparado? ¿Preparada? Amado hermano, hermana, si usted a través de las lecciones, de las últimas lecciones que ha escuchado, incluyendo esta, piensa que tiene cuentas con Dios, es un buen momento para ponerse al corriente con Dios, pedir perdón y decirle al Señor que le ayude a continuar adelante. Amado amigo, amiga, que está ahí entre los oyentes, si usted no ha venido a Cristo, usted necesita arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Si en algo puedo ayudar, está abierto ahí en los comentarios. Yo siempre contesto los comentarios con mucho gusto. Gracias por su atención y vamos a hacer una oración para concluir con este estudio. Amado Padre, agradecemos la oportunidad y la bendición de permitirnos estudiar tu santa palabra. Padre, sé con aquellos que escuchan con el propósito de aprender y de conocer y con el propósito de servirte, Señor. Abre la mente y el corazón para que vengan y se rindan a los pies de tu amado Hijo Jesucristo. También oramos y pedimos que seas con aquellos hermanos que están flaqueando en tu camino, Señor, que se arrepientan y que se afirmen de una vez, Señor, para que puedan estar aprobados en el día final. Bendice a los enfermos, Señor, dale salud. Bendice a los que han perdido seres queridos. Dales consuelo, Señor, y fortaleza. Y que tu bendita palabra sea en todos y cada uno de los que oyen. Gracias, Padre, y hágase, Señor, tu voluntad en todas las cosas, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.